pregunta de duda era si se pueden usufructuar los bienes incorporados, inmateriales. La respuesta lógica parecería ser no, en el sentido de que no puede poseerse. Sin embargo, la doctrina ha dicho, si hay título, la posesión del título determina la posesión del derecho de estos bienes materiales, inmateriales. Por tanto, podrían usufructuarse. Esa es la posición. O sea, la posesión del poder fáctico de la persona sobre la cosa. Y recuerden que el poder, el corpus, no es un elemento de materialidad, lo repito varias veces, sino un poder de ¿qué? De disposición. Si en ese caso el elemento, el derecho, el bien inmaterial está corporizado en algún bien, un documento, la posesión del documento determinaría la posesión del bien y podría plantearse su capítulo. Esa es la tendencia que hoy se toma. Muy difícil, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es el primer elemento. Segundo elemento, se pueden usufructuar entonces los bienes. Si se pueden usufructuar los bienes, dejamos afuera a ¿quiénes? A las cosas. ¿Se acuerdan la diferencia entre cosa y bien? La diferencia entre género y especie, ¿no? O si se quiere, los llamados, entre comillas, bienes municipales o bienes de dominio público no están dentro del comercio y no pueden usufructuarse. Esa es una regla de oro en esta materia. Solo se pueden usufructuar aquello que está dentro del comercio, o sea, aquello que técnicamente para el derecho civil son bienes. Bienes son las cosas materiales y inmateriales, de los cuales son susceptibles de protección privada y tienen valor económico, algo así define el código. Eso puedo usufructuar. No lo puedo hacer respecto a qué. Entonces, a, entre comillas, bienes de bien público o cosas res públicas, ¿no es cierto? No se pueden usufructuar. Ahora, tengan en cuenta que en la clasificación que ustedes han debido ver de bienes, la clasificación, hay dos clasificaciones grandes de bienes. Una es de acuerdo al titular. ¿Se acuerdan esa clasificación? De acuerdo al titular, los bienes son públicos o son privados. Ahora, dentro del concepto de bienes públicos, público y privado, no todos los bienes que tiene el Estado tienen la categoría de públicos. O sea, no porque sea del Estado es que es público, está fuera del comercio. El Estado también tiene bienes de dominio privado. Y como bienes de dominio privado se podrían que usufructuar, ¿no? Ahora se entiende, la mayoría de los bienes del Estado son bienes de dominio público. Pero no se pueden usufructuar los bienes de dominio público, entonces no se pueden usufructuar las res sacre o las cosas sagradas. Ahora es más discutido el tema de qué son cosas sagradas, porque antes sí había una claridad. Res sacre eran aquellas cosas que perteneciendo a la Iglesia Católica estaban destinadas al culto divino, porque la Iglesia, al igual que el Estado, recuerden que la Iglesia, en el fondo, la Iglesia Católica, en el fondo también tiene un tratamiento de Estado, porque la Iglesia también es un Estado. El Vaticano tiene el estatus de Estado, ¿no? Por eso la Iglesia Católica tiene el nuncio. ¿El nuncio qué es en realidad, jurídicamente hablando? Es un embajador. No es el embajador del Papa. ¿Sabes que no le dicen embajador? No es la Iglesia, entonces le dan el término nuncio, digamos, ¿no? Le dan el término histórico. Entonces, por los concordatos, por las cartas universales, etc., el Estado boliviano, casi todos los Estados latinoamericanos, se comprometen a reconocer la norma interna de la Iglesia, y donde se dividen dos bienes, las cosas sagradas, que están dedicadas al culto divino, y esas no pueden usufructuarse, y las cosas de uso para la administración de la Iglesia. ¿El cura puede tener un auto? Sí. De hecho, tiene, digamos, ¿cierto? Tiene el auto. La pregunta es, ¿o tiene el cura puede tener una casa? De él, ¿no? No de la iglesia, no de su orden religiosa, de él. Puede tener. Con muchos curas que, como cualquier otro cura, no sé, tiene familia, por si acaso, no en el sentido que están pensando, sino tenía su madre, su padre, se muere su padre y él hereda esos bienes, como cualquier otro hijo, y entonces el cura tenía la casa que heredó de su madre, no la casa de él.
Ese no es un bien perteneciente a la iglesia. Y la iglesia tiene bienes que están para satisfacer otro tipo de funciones que no son las resacas. Esto, por ejemplo. ¿No? Entonces, un colegio que pertenece a la iglesia no es un bien dedicado al culto. Por tanto, ¿se podría usufructuar? Sí, pero no se puede usufructuar la iglesia como tal, digamos, la iglesia, ¿cuál es aquí la más conocida? La catedral. No puedo. O no puedo usufructuar los cáliz, la ropa de culto, digamos. ¿No? Yo tengo un cáliz hermoso de, no sé, de oro y después, pasados 10 años, puedo perder usufructuar. No, es una idea. Porque son bienes, entonces, ¿qué bienes no se puede usufructuar? Res pública, las cosas del dominio público, o las res sacre, las cosas destinadas al culto divino. Todo lo demás, que sean bienes, se puede ¿qué? Usufructuar. Ese es el principio. ¿Acá? ¿Cómo diferencia uno y otro? La verdad hay que ver también ahí la división esta, ¿no? Sobre todo de bienes públicos, ¿no? Y bienes privados. Por eso, imaginemos que una persona ha hecho una urbanización, y se ha dado en La Paz, una urbanización hace 50 lotes, pero ahí le dijeron tiene que dejar para la calle, tiene que dejar para la plaza, tiene que dejar para la estación de policía y para la posta sanitaria. E hizo eso, vendió 10 y de los otros 10 se metió la gente. No se metieron, lamentablemente lo hacen. Y uno se entra, cuando se meten no es que respetan técnicamente los lotes, empiezan a sentarse en distintos lugares. Cuando quisieron regularizar por uso camión, ¿no? Dijeron, bueno, perfecto, usted sí puede, pero usted no, porque está sentado en la plaza y usted está sentado en la posta sanitaria y usted está sentado en la calle. Eso es un bien de dominio público. Claro, gran problema, digamos, ¿no? Pero ahí tenemos la lógica de ello. Y se ha visto muchísimo que la gente plantea su propio de bien de dominio público, ¿no? El peor ejemplo es cuando se quiere usufructuar aire de río. O sea, cuando uno se asienta sobre el río, cerca del río, ocupando parte del río, construye y después plantea su campeón, cuando en realidad decir, ¿sabe qué? Los ríos son de dominio público. No puede, y hay distancias que regula la alcaldía precisamente, ¿no? Les damos situación sobre el dominio público. Por más que la alcaldía informe los aires de quebrada, el parámetro que tiene que tener el río, 25 metros, etcétera, la normativa, les dan, y luego cuando van a aprobar al municipio, ahí tenemos que pelear con la gente y decirle que es el dominio público, por más que haya ganado su campeón. Claro, tendría que ser la aplicación. La alcaldía lo manejan los jueces que les dan la sentencia, les dan la sentencia de su campeón sobre vivienda. Ahí hay una gran confusión. No pueden adquirirse por su campeón bien de dominio público. Para eso está la normativa municipal que determina cuáles son los aires y cuáles son las distancias de los aires para la constitución, ¿no es cierto?, de los aires del río, ¿no? Aparte que después hay una cuestión también de corte social y de seguridad, porque después cuando hay riada y hay estos problemas, las primeras personas afectadas son ellos, precisamente porque el río... Claro. Y después la gente, lo primero que reclama es que la alcaldía no ha hecho nada, ¿no? Ustedes se hacen todo. Pero bueno, en principio no se puede. No se puede. ¿No? Y este es un informe, ¿no? En cualquier lugar va a haber. En muchos casos, lo que ocurre es que el tema jurídico penece, no sé si llamarlo, se doblega ante un problema social, ¿no? A esto, digamos, se da en La Paz con el caso de los parques. O sea, la gente se ha metido, y si la alcaldía no reacciona, o en este caso el gobierno nacional, o de quien depende de esos bienes, de manera rápida, o es por cuestiones políticas, no quiere tener problemas con la gente, para no tener, ¿no es cierto?, votos, qué sé yo, los deja, y claro, pasado un tiempo, la gente ya se ha sentado, ya ha hecho una inversión, en fin, hasta la alcaldía termina después haciéndole calle, poniéndole esto, y después ya resulta difícil. Entonces ya no es un tema jurídico, es un tema social. Y ahí ya las decisiones escapan, digamos, de este ámbito. Había más correcto era, como se ha dicho alguna vez, desafectar el bien. Y decir, este bien ya no es parque, lo hemos desafectado,
y bajo alguna figura hemos trasladado a lo que actualmente son poseedores para regularizar su derecho propietario. Pero eso puede más o menos pasar con estos espacios, con el río es mucho más difícil. Ahora, vean usted la ciudad de La Paz, por ejemplo, está construida sobre el río, no hay nadie respetó nada. ¿No? Entonces, finalmente, vuelvo a repetir ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Yo veo que en los últimos años se ha hecho un mejor control por parte de la alcaldía, ¿no? De sus inmuebles. Hay un mejor control, cosas que hace 20 años atrás era imposible hacerlo, y ahí tenemos estas figuras que hoy manejamos, digamos, ¿no? Pero los gobiernos como tal es un modo entonces de adquirir la propiedad de bienes que están dentro del comercio, ¿no? Haciendo esa referencia. Bien, ¿no? 15 minutos más voy a hablar, después vamos a entrar al break, y después del break vamos a hacer un pequeño trabajo así para discusión. Ya. A ver, ya hemos visto el objeto, veamos clases. Clases. Bueno, esto ya es mucho más conocido.